parte de las infecciones prostáticas. Esta patología es muy común, particularmente en varones en etapa sexual activa, fundamentalmente. Puede deberse a diversos factores. Antiguamente era denominada las infecciones prostáticas como prostatitis bacterianas y prostatitis abacterianas. Actualmente esa clasificación ha cambiado, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, como parte del concepto general de prostatitis, vamos a decir que la prostatitis no es más que una infección urinaria parenquimatosa, producto del conjunto de entidades nosológicas polimorfas de etiología variable y con presencia de infiltración leucocitaria que puede ser focal o difusa del parénquima prostático, ¿no? Es parte de las infecciones urinarias, generalmente está asociada a infecciones de tracto urinario, sin embargo también puede ser parte de enfermedades de transmisión sexual, de contaminaciones uretrales por diversos tipos de bacterias que pueden contaminar la glándula prostática, produciendo un proceso infeccioso en algunos casos y en otros casos solamente un proceso inflamatorio en el cual no existe una etiología demostrable en cuanto se refiere a la presencia de gérmenes, por ejemplo. ¿Cuál es la frecuencia y prevalencia? Es muy común, obviamente en varones, todos los varones tenemos la glándula prostática. Sin embargo, su presentación se da entre la segunda y la cuarta décadas de la vida, entre las cuales el varón es activo sexualmente fundamental. Sin embargo, puede presentarse también en otro grupo, cuando ya es parte de las manifestaciones de los tumores, como la hiperplasia de próstata, por ejemplo, que puede presentarse asociado a esta patología, también la inflamación o la infección de la glándula prostática. En resumen, digamos, hablaremos de la etiología, que existen diversos gérmenes que pueden producir cuando la etiología es determinada por la presencia de algún germen. Puede ser debida a gram positivos, gram negativos, también puede ser debido a otro tipo de bacterias y también la presencia de parásitos. Dentro de los gram negativos, la que fundamentalmente encontramos en los estudios de cultivos está la Escherichia coli en una proporción del 65 al 85% de los casos, la Pseudomonas aeruginosa, la Serratia, la Klebsiella, el Enterobacter, y aquí hay que tomar muy en cuenta la presencia de enterobacterias como la Escherichia coli, el Enterobacter. Dentro de los gram negativos, de los gram positivos, están los enterococos y estafilococos. Mencionaba que hay que tomar en cuenta justamente a los enterococos, Enterobacter y la Escherichia coli, como parte de las bacterias provenientes del tracto digestivo, particularmente cuando se presentan las relaciones anales sin protección, donde cualquiera de estas bacterias puede ingresar a través de la uretra e ir a contaminar la glándula prostática. Otros gérmenes que pueden producir son los anaerobios, el Corynebacterium, la Chlamydia trachomatis, el uroplasma ureolítico, el Mycoplasma, la Cándida y lo que había mencionado al inicio, ¿no? Parásitos como la Trichomonas vaginalis. ¿Qué factores van a coadyuvar para que se produzca una prostatitis? La presencia de un reflejo ductal intraprostático e inflamación inducida por la orina. Generalmente esto ocurre cuando hay procesos infecciosos de la vía urinaria baja, la cistitis, por ejemplo, o en algunos casos producto también de la presencia de un factor que va a producir obstrucción a nivel de la uretra, por ejemplo, estenosis, la presencia de la hiperplasia de próstata, que va a condicionar el reflujo ductal por incremento de la presión a nivel de la uretra prostática, ingresa a la glándula a través del utrículo prostático y va a ir a contaminar el parénquima prostático. Otro de los factores que condiciona la presencia de prostatitis es la fimosis, que va de la mano con el anterior factor, que es el reflujo ductal, ¿no? Hay un proceso obstructivo condicionado por la fimosis, no hay una adecuada eliminación de la orina y entonces se produce éstasis. Otra de las causas que podemos mencionar es el coito anal sin protección. Ahí justifica la presencia, por ejemplo, de las enterobacterias que hemos mencionado. Infecciones de tracto urinario recurrentes, instrumentación de la vía urinaria baja, el uso de cistoscopios, ureteroscopios
uso de sondas, catéteres, etcétera, a través de la uretra, cuando han sido inadecuadamente manejados sin el suficiente soporte antiséptico, pues pueden contaminar fácilmente la vía urinaria. Hablamos de micciones disfuncionales en el caso de alteraciones neurológicas que pueden condicionar vejigas neurogénicas, por ejemplo. Alteraciones de tipo inmunológicas, aquí entra dentro de las causas que pueden generar prostatitis sin la presencia de bacterias. Hablamos de las prostatitis abacterianas. Anormalidades del suelo pélvico, aquí por ejemplo, secuelas de traumatismos con fractura de pelvis, etcétera, que hayan producido alguna afectación a nivel de la uretra prostática, fundamentalmente. Y una de las causas poco comunes y asociada al factor estrés es la cistitis intersticial. Como les mencionaba, dentro de la clasificación de la prostatitis, antiguamente se la dividía en dos, la prostatitis bacteriana y la prostatitis abacteriana. Hablamos ahora de una nueva clasificación que las divide en categorías. La categoría 1, que es la prostatitis bacteriana aguda, aquí sí hay la presencia de bacterias. La categoría 2, o la prostatitis bacteriana crónica, que también dentro de los estudios que solicitamos para cultivo fundamentalmente, siempre hay la presencia de algún germen bacteriano que produce la prostatitis. Sin embargo, y estoy hablando dentro de la prostatitis bacteriana, hablamos de la categoría 3, que es el síndrome del dolor pélvico crónico, que se divide en dos, el inflamatorio y el no inflamatorio, la categoría 3A y 3B. En este caso, por lo general, no existe la presencia de algún germen dentro de los estudios de laboratorio que se solicitan normalmente para realizar el diagnóstico. Y por último, la categoría 4, EPIA o prostatitis inflamatoria asintomática, que simplemente es una incidental, particularmente cuando se realizan estudios de histopatología y encontramos la presencia de leucocitos, por ejemplo, o en algunos casos, si se hace cultivo de estas biopsias, de estas muestras obtenidas, se pueden encontrar la presencia de alguna bacteria. Sin embargo, la característica particular es que el paciente nunca ha referido una sintomatología, como vamos a mencionar dentro de la característica clínica de estas afecciones prostáticas. Hablaremos primero de la categoría 1 o prostatitis bacteriana aguda. Esta es una emergencia médica. Por lo general, tenemos que evitar, una vez que tengamos la sospecha diagnóstica de una prostatitis aguda bacteriana, de un shock séptico, por las sencillas razones de que este cuadro se va a manifestar con la presencia de alzas térmicas, dolor lumbosacro y suprapúbico, malestar general, va a haber alteraciones en la micción con la presencia de disuria, prurito uretral, polaquiuria, nicturia, pero en situaciones más graves puede presentarse obstrucciones, retenciones agudas de orina. Puede haber la presencia de una bacteriuria sintomática que puede manifestarse con presencia de un shock séptico, particularmente cuando no se ha tenido el cuidado suficiente al momento de realizar un tacto rectal, por ejemplo, cuando sospechamos de una prostatitis aguda. ¿Cuál va a ser la clínica, como hemos mencionado, de una prostatitis aguda? La dificultad miccional, fiebre con presencia de picos altos, polaquiuria, dolor perineal, orinas turbias, mal estado general, antecedente de infecciones urinarias o en algunos casos incluso de enfermedades de transmisión sexual. Pero generalmente la bacteria más común que encontramos dentro de los cultivos es la Escherichia coli. Algo muy importante dentro del examen físico, cuando realizamos la evaluación de un paciente con una prostatitis aguda, es el tacto rectal. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando realizamos el tacto rectal. ¿Por qué razón? Porque la glándula prostática prácticamente está aumentada de volumen, va a ser dolorosa, va a ser caliente y además eso no es fácil de percibir a la vista, sin embargo también presenta rubefacción, vale decir todos los signos de celos. Hay que tener mucho cuidado de realizar el tacto rectal, porque aquí justamente al hacer un tacto rectal bastante traumático, al hacer una digitopresión podemos generar fácilmente
un shock séptico en este tipo de pacientes. Entonces, esta es la recomendación que les hago, es de tener mucho cuidado en pacientes con problemas urinarios, alzas térmicas, dolor perineal, etcétera. Vamos a tener mucho cuidado al momento de realizar el tacto rectal. En algunos casos, en la evaluación a nivel del examen genital, particularmente en el meato uretral, podemos encontrar exudado, presencia de secreción purulenta. ¿Qué solicitamos al momento de ingreso? El paciente en emergencias, por lo general, tenemos que internar al paciente y solicitar estudios de laboratorio. En el hemograma vamos a encontrar una leucocitosis periférica y un desvío a la izquierda. ¿Qué solicitamos al momento de ingreso? Un paciente, un urocultivo y un hemocultivo, que es lo ideal. Dentro de los estudios de laboratorio, además que solicitamos, está la citología del fluido prostático. En algunos casos, cuando hay exudado uretral, podemos solicitar también la tinción Gram. En algunos casos puede manifestarse sin la presencia de alzas térmicas, pero el cuadro en general es común, particularmente por la retención urinaria. En estos casos se puede solicitar serología para determinar la presencia de otro tipo de bacterias como la clamidia, el micoplasma o las tricomonas. ¿Qué sucede con el antígeno prostático específico? Generalmente está elevado, pero es una elevación transitoria mientras dura el proceso infeccioso. Estos valores, pasado el cuadro infeccioso, van a, de estar elevados, volver a una normalidad, vale decir, a niveles normales que generalmente encontramos en los estudios de laboratorio pasados 5 a 7 días después del proceso infeccioso. En algunos casos, cuando hay antecedentes genéticos, se puede realizar estudios para determinar si es que no encontramos un germen, estudios para clasificarlos como prostatitis bacteriana. Simplemente son estudios teóricos. Pero la particularidad de este proceso infeccioso es que dentro de los estudios de cultivos, particularmente, siempre hay un germen presente. Y el otro antecedente que es importante dentro del diagnóstico es los factores de riesgo relacionados fundamentalmente a la presencia o manifestación de enfermedades de transmisión sexual, como son la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis, fundamentalmente, que también pueden ser causa de prostatitis aguda. Dentro de la patogenia, ¿cuál va a ser la particularidad dentro del estudio histopatológico de un paciente con prostatitis aguda? La presencia de leucocitos polimorfonucleares dentro y alrededor de los racimos prostáticos. Se evidencia además un edema difuso del estroma, hay un edema, y también la formación de microabscesos, que en algunos casos estos microabscesos pueden confluir y formar abscesos de mayor volumen. En estos casos, cuando ya hay un absceso de mayor volumen, va a ameritar un tratamiento quirúrgico de drenaje de estos abscesos, que también pueden ser causa de retención urinaria. ¿Cuáles van a ser las vías de contaminación para las prostatitis aguda? Generalmente es canalicular ascendente, proveniente de la uretra prostática. En un porcentaje bajo también puede ser de causa hematómica. Dentro del tratamiento, fundamentalmente hemos indicado que se trata de pacientes que requieren una atención urgente, particularmente por las alzas térmicas y el dolor que se va a presentar, particularmente a nivel perineal. Hay que ingresar al paciente. Inmediatamente hay que hidratarlo y iniciar analgésicos. Cuando ya tenemos más o menos encaminado el cuadro infeccioso, podemos iniciar antibiótico terapia de manera inmediata. ¿Y cómo iniciamos este tratamiento? Mediante la combinación de penicilinas más aminoglucósidos, en algunos casos cefalosporinas o el uso de fluorquinolonas. Como el paciente tiene retención urinaria, se puede utilizar la tamsulosina o la terazosina en dosis convencionales para que se produzca una relajación de la musculatura lisa de la glándula prostática y pueda miccionar de manera normal. Sin embargo, cuando la retención de orina no responde a estos fármacos, lo más recomendable es realizar un cateterismo uretral. El tratamiento posterior a una prostatitis aguda después de la internación generalmente puede durar de 4 a 6 semanas con el tratamiento que por lo general es sostenido en base a fluorquinolonas fundamentalmente.
¿Qué complicaciones puede tener una prostatitis aguda? Lo que habíamos mencionado, una bacteriemia o un choque séptico en algunos casos, o la presencia de un absceso prostático que va a requerir un tratamiento quirúrgico fundamentalmente mediante punciones y drenajes a través de un resectoscopio, que es el mismo equipo que se utiliza para una resección transuretral de próstata. La epididimoorquitis, que a través de vía canalicular por el conducto deferente puede contaminar el epidídimo. Y en algunos libros, aunque algunos sostienen que la prostatitis crónica bacteriana no tiene origen en una prostatitis aguda, hay otros que sí manifiestan que puede ser producto de la complicación o de un mal tratamiento de una prostatitis aguda evolucionar hacia una prostatitis crónica bacteriana. Sin embargo, esta parte no está muy bien definida. Ahora bien, la categoría 2, denominada prostatitis crónica bacteriana. Aquí un antecedente importante es la presencia de infecciones urinarias recurrentes como causa de este proceso inflamatorio, que por lo general tiene un largo periodo de evolución y de presencia de síntomas que son en cierto modo similares a la prostatitis aguda. Sin embargo, aquí se excluye el dolor y el alza térmica, pero las alteraciones miccionales son muy similares. Puede ser producto también de la presencia de una bacteriuria incidental. Dentro de la patogenia, como germen principalmente causal de este tipo de prostatitis, está la Escherichia coli en una proporción del 80% de los gérmenes causales de la prostatitis crónica. Puede estar asociado a micciones disfuncionales en las cuales existe una mayor resistencia uretral. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando hay hiperplasia de próstata, cuando hay estenosis uretrales, etc. Sin embargo, al ser considerada un proceso inflamatorio crónico con la presencia de gérmenes bacterianos, se dice que esta forma de prostatitis por lo general es recurrente y puede presentarse resistencia bacteriana muy importante. Por eso es que el tratamiento siempre tiene que ser prolongado, por lo menos entre 3 a 6 semanas mínimo. ¿Por qué? Porque las bacterias generan mecanismos de defensa que van a generar la resistencia correspondiente a cualquiera de los antimicrobianos que vayamos a utilizar. ¿Mediante qué? Mediante la formación de biofilms y además de la adherencia de las bacterias en una matriz gelatinosa, todo esto en respuesta inmunitaria al tratamiento farmacológico que vamos a realizar. Entonces, en resumen, los pacientes con prostatitis crónica son fácilmente pacientes que pueden tener sintomatología refractaria o recurrente pese al tratamiento que vayamos a realizar. Sin embargo, en algunos casos pueden responder de manera favorable. Sin embargo, recomendación siempre que el tratamiento sea prolongado, no de pocos días. Entonces, en resumen, decimos que la categoría 2 o prostatitis crónica bacteriana es una inflamación del parénquima prostático mayor a 3 meses de evolución, antecedente de infecciones urinarias y también un antecedente de una bacteriuria incidental. ¿Cuáles van a ser los microorganismos que generalmente encontramos en los estudios de laboratorio y de cultivo? La Escherichia coli, en una gran proporción, más o menos en el 80% de los casos, es el germen principalmente causante de este proceso. Sin embargo, están comprometidas también la Klebsiella saprophyta, el Proteus mirabilis, los Enterococcus fecalis, como hemos mencionado a un inicio, que es parte de la práctica sexual anal, por ejemplo, de igual manera la Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa como contaminación por el uso de sondas, catéteres y contaminación intrahospitalaria. El Staphylococcus aureus y el Staphylococcus saprophyto también pueden producir prostatitis, pese a que estos gérmenes, los estafilococos, particularmente el Staphylococcus aureus, son gérmenes que normalmente se encuentran en la piel del pene y también en la mucosa de la uretra, pero pueden contaminar la glándula prostática produciendo prostatitis. Se hablan de microorganismos dudosos, que en algunos casos pueden ser detectables
no solamente con estudios de cultivo, sino también con serologías y podemos encontrar gérmenes como el Streptococcus saprofítico, el Corynebacterium spp, el Uroplasma aureolítico, la Chlamydia trachomatis, el Mycoplasma hominis, o en algunos casos también podemos encontrar el Mycobacterium tuberculosis como causa de un proceso inflamatorio prostático crónico. ¿Cuál va a ser la clínica de la prostatitis bacteriana crónica? Y esto hay que tomar muy en cuenta porque hay síntomas muy similares en estas formas de prostatitis. El dolor, generalmente hay un dolor perineal, es sordo, es un dolor permanente, en algunos casos puede limitar las actividades del paciente, tanto a caminar como también a mantener relaciones sexuales, etc. Este dolor puede estar referido a nivel escrotal, a nivel perineano, particularmente a la punta del pene, referido a la región suprapúbica y también manifestarse con un dolor lumbosacro. Puede haber irradiación también a la cara interna de los músculos, ¿no? Esa es la particularidad. Dentro de las alteraciones que se pueden producir en el semen está la presencia de infertilidad, particularmente cuando el germen causal de esta es la Chlamydia trachomatis, por ejemplo. Puede haber la presencia de hemoospermia, que es la eyaculación con la presencia de sangre. Manifestaciones sexuales con problemas de disfunción eréctil o eyaculación dolorosa y precoz, que es uno de los síntomas muy comunes que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Pero además se presentan trastornos urinarios, alteraciones en la micción como disuria, imperiosidad, polaquiuria y nicturia. Este cuadro clínico lo podemos encontrar tanto en la prostatitis bacteriana aguda, lo podemos encontrar en la hiperplasia de próstata, pero también en las formas bacterianas de prostatitis. Entonces, hay síntomas que son muy similares y que tenemos que tomarlo muy en cuenta para el diagnóstico diferencial. ¿Cómo va a estar el tacto rectal a diferencia de la prostatitis aguda? En la prostatitis aguda hay que tener mucho cuidado, ya les he mencionado, para realizar el tacto. ¿Qué vamos a encontrar en la prostatitis aguda? Un aumento de volumen, dolor, calor, y es bastante doloroso el tacto. Sin embargo, en la prostatitis crónica bacteriana, el tacto es inespecífico. En algunos casos solo podemos encontrar un godet que no es doloroso, pero la consistencia es fibrosa y además no hay presencia de dolor cuando realizamos el diagnóstico a través del tacto rectal. Ahora, yendo al diagnóstico, es importante tomar en cuenta todos los estudios que vamos a mencionar ahora. 1. Solicitamos primero un examen general de orina. ¿Qué podemos encontrar en un examen general de orina? La presencia de sedimento y piuria. Además, en algunos casos podemos encontrar bacteriuria. Y si en el examen de orina encontramos bacteriuria, podemos solicitar lo que se denomina el urocultivo, pero mucho mejor el cultivo fraccionado y mini fraccionado que se denomina el test de Meares-Stamen. Esta es una prueba de cultivo que se denomina también la prueba de los vasos, como vamos a mencionar más adelante. Aquí el urocultivo, cualquiera de las formas bacterianas que hayamos encontrado, va a ser mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, lo cual da un alto grado de positividad de estos estudios en el diagnóstico y la determinación de un germen causal. También podemos solicitar citología exfoliativa prostática. En esta citología, ¿qué vamos a encontrar? Histiocitos, linfocitos y células plasmáticas en un número mayor a 20 células por campo. Esa es la particularidad que tiene esta forma de prostatitis bacteriana. ¿Qué sucede en el examen de sangre? Ahí solicitamos el antígeno prostático específico, cuyos valores por lo general están dentro de parámetros normales, a diferencia de la prostatitis aguda, en la cual encontramos un incremento transitorio. En la prostatitis crónica bacteriana, los niveles del PSA están prácticamente normales. Podemos solicitar estudios de urodinamia. La urodinamia es un estudio que mide la velocidad del vaciado de la orina a través de la uretra, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en este estudio?
la mayor resistencia uretral, condicionado más que todo por el problema inflamatorio de la glándula prostática que ejerce a través de este proceso inflamatorio mayor contracción de la musculatura lisa de esta glándula, condicionando el cierre parcial de la uretra prostática, que genera mayor resistencia con disminución del chorro urinario y disminuyendo la velocidad de flujo de vaciamiento vesical. La ecografía transrectal es importante en este caso hacer una diferenciación. En la prostatitis aguda vamos a encontrar un gran aumento de volumen. Sin embargo, al igual que el tacto rectal, hay que tener mucho cuidado con el transductor transrectal para no provocar una septicemia. En cambio, en la ecografía transrectal de la prostatitis crónica bacteriana, prácticamente la ecografía va a estar de características normales referente a la glándula prostática. Ahora bien, refiriéndonos al método de Mears-Stamey, vamos a decir que es la prueba denominada la de los 4 vasos. El primer vaso es el primer chorro urinario, que por lo general son 10 centímetros cúbicos que se obtienen de orina. Esta generalmente arrastra gérmenes provenientes de la uretra. Esto se manda a cultivo. Ahí podemos determinar justamente lo que he mencionado, presencia de gérmenes a este nivel. El segundo vaso es el vaso medio, en el cual obtenemos una muestra de igual manera unos 10 a 20 centímetros cúbicos, mandamos a cultivo y obtenemos gérmenes que pueden provenir ¿de dónde? De la vejiga, ¿sí? Especialmente cuando se trata de infecciones urinarias bajas, en el caso, por ejemplo, de la cistitis. El tercer vaso, y este es apoyado con el tacto rectal, realizamos un masaje prostático y obtenemos a nivel del meato uretral la presencia de secreción prostática. Esa secreción prostática la mandamos para cultivo. Esta sí nos va a determinar de manera clara la presencia o no de gérmenes provenientes exclusivamente de la glándula prostática. Y por último, la orina residual, que la obtenemos ya para concluir el volumen residual de orina, invitamos al paciente para que evacúe, y este volumen nos va a arrastrar gérmenes que pueden provenir de vías urinarias altas como causa del proceso infeccioso. Ahora bien, si bien esta prueba tiene una utilidad importante para determinar de qué área específica anatómica proviene la infección, un tanto que se ha dejado de lado lo que es el masaje prostático por la incomodidad del paciente y la dificultad de obtención de la muestra. En estos casos, lo que solicitamos mucha mejor elección es el cultivo y antibiograma del líquido seminal. Esta obtención de líquido seminal es a través de la masturbación, se manda a cultivo y podemos encontrar fácilmente gérmenes provenientes de la glándula prostática. Ahí radica un tanto la complejidad de este estudio. Ahora bien, hay el método más reducido que se llama el método de Mears-Stamey, en la cual solo se obtienen 3 muestras: la premasaje prostático, el masaje prostático y la postmasaje prostático. De igual manera se mandan para estudio de cultivo. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la prostatitis crónica bacteriana? Habíamos mencionado que esta forma de prostatitis generalmente es recurrente, vale decir que se pueden producir resistencias bacterianas al tratamiento. Por eso es importante que cuando elijamos el tratamiento, particularmente el antimicrobiano, tenemos que tomar en cuenta la particularidad de este fármaco, tomar en cuenta la forma y tamaño de la molécula, su fijación a las proteínas, su grado de liposolubilidad, el gradiente del potencial de hidrogeniones, o sea, el pH, la ionización. ¿Por qué razón? Porque existe una alta tasa de resistencia antimicrobiana, particularmente de la Escherichia coli, a las fluorquinolonas, al cotrimoxazol, a las ampicilinas, a la amoxicilina, etc. Por esas razones que el tratamiento de la prostatitis crónica bacteriana es prolongado, que puede variar entre 3 a 6 semanas.
y en algunos casos podemos necesitar de un tiempo mucho más prolongado para hacer el tratamiento. ¿Cuáles van a ser los antimicrobianos apropiados en base a la difusión intraprostática que hemos mencionado? Particularmente la doxiciclina cuando tenemos el antecedente de la presencia de Clamidia trachomatis. La amoxicilina, el cotrimoxazol, las quinolonas como la ciprofloxacina, la levofloxacina, el gatifloxacino, que actualmente se está utilizando con buena respuesta en la prostatitis, y también un último fármaco que es el boom ahorita, la fosfomicina, que tiene diversos esquemas de tratamiento para las prostatitis con una respuesta bastante favorable en una dosis de 3 gramos disueltos en medio vaso de agua. Generalmente se hacen tratamientos trisemanales por menos 3 semanas y posteriormente una dosis semanal por 5 semanas consecutivas. Ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, como sabemos, estos fácilmente pueden generar resistencia y puede dejarse de lado estos fármacos. Se asocia al tratamiento de antimicrobianos los alfa-bloqueantes. ¿Qué producen estos alfa-bloqueantes? Más que todo son selectivos a nivel de la musculatura lisa de la glándula prostática o de la uretra prostática. Relaja esta musculatura lisa y mejora el vaciamiento de la orina a través de este segmento de la uretra prostática. ¿Qué utilizamos? La más común actualmente es el uso de la tamsulosina. Puede utilizarse la doxazosina y la terazosina también, en cualquiera de los casos, cuando la tamsulosina, por ejemplo, no ha tenido un efecto adecuado. Opción de tratamiento. Bueno, esto es una opción. En algunos casos podemos recurrir al masaje prostático que se hace 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, por la molestia que genera en el paciente realizar este procedimiento, también se está dejando de lado. Antiguamente sí se realizaba como parte del tratamiento del masaje prostático, pero mucho más recomendable es pedir al paciente que mantenga relaciones sexuales con protección para que la glándula prostática vaya secretando líquido prostático con cada eyaculación, ¿no? Siempre tiene que ser apoyado con protección de un preservativo. ¿Qué posibilidades de evolución puede tener el tratamiento de la prostatitis bacteriana? Puede evolucionar hacia una curación cuando el paciente ya no manifiesta signos, sintomatología, pero sin embargo se tiene que hacer un seguimiento, por lo menos cada 3 a 6 meses de estudios de laboratorio y controles por consultorio. También puede darse la recurrencia, y eso es lo que les decía, generalmente está asociado a la resistencia bacteriana que ejercen estas bacterias, particularmente la Escherichia coli. Entonces, en estos casos, cuando hay recurrencias, realizamos profilaxis que pueden durar hasta 6 meses, particularmente con quinolonas. Puede ser refractaria al tratamiento, ¿no? En estos casos, refractaria particularmente a los antibióticos, podemos utilizar profilácticos, antimicrobianos o antisépticos urinarios como la nitrofurantoína. Realizar prevención mediante, ¿qué se llama? Prevención de la práctica sexual promiscua, etcétera, ¿no? Tener mucho cuidado al paciente de que no tenga relaciones sexuales con prostitutas, etcétera, o relaciones sexuales con múltiples parejas. Y en algunos casos incluso tenemos que recurrir a cirugías endoscópicas como es la resección transuretral de la próstata. Ese es parte del tratamiento de la prostatitis bacteriana. Ahora bien, entrando ya a las prostatitis no bacterianas o abacterianas, hablamos de la categoría 3, que se lo denomina actualmente el síndrome del dolor pélvico crónico, que se divide en 2 subcategorías, como es la categoría 3A, en la cual generalmente encontramos leucocitos en semen posterior al masaje prostático o en el cultivo del líquido seminal, y la categoría 3B del dolor pélvico crónico, en la cual no encontramos ningún signo de presencia de células inflamatorias, en este caso de los leucocitos. Esas son las 2 subcategorías del síndrome del dolor pélvico crónico. A esto le denominamos la inflamatoria y la no inflamatoria.
Puede estar causado en algunos casos por microorganismos no comunes como la Clamidia trachomatis, el Uroplasma ureolítico y el Mycoplasma hominis. Sin embargo, la presencia de estos gérmenes, mediante estudios de serología y de biología molecular, en algunos casos es negativo, o en algunos casos puede darse resultados muy poco concluyentes, pero también se lo asocia a un problema de tipo inflamatorio inmunológico, como vamos a ver. ¿Cuál puede ser el origen del dolor, del síndrome del dolor pélvico crónico? Uno puede ser de tipo psicológico, una percepción consciente de que hay dolor particularmente a nivel del periné, del hipogastrio, de la punta del pene, etc. Pueden encontrarse signos inflamatorios, como hemos mencionado en los estudios de particularmente los cultivos del masaje prostático, células inflamatorias. Puede tener un origen neuropático. En algunos casos hay pacientes con problemas neurológicos, particularmente lesiones a nivel de la columna vertebral, antecedentes de traumas raquimedulares, etc. Pero no es lo común, puede ser la causa. Puede estar relacionado a problemas disfuncionales de la vejiga, vejigas neurogénicas, vejigas con problemas de cistitis intersticial, etc., en los cuales no hay la presencia de gérmenes. Dentro de la etiopatogenia podemos decir que puede estar relacionado a factores infecciosos. Sin embargo, para decir que se asocia a factores infecciosos, es significativa la presencia de leucocitos. Sin embargo, como hemos mencionado, dentro de los cultivos no encontramos ningún germen presente. Dentro de la serología y el PCR se puede detectar en algunos casos la presencia de un ADN bacteriano. Son poco específicos, no son nada claros. Sin embargo, actualmente está ayudando mucho la biología molecular, los estudios de lo que se denomina el kit de enfermedades de transmisión sexual mediante la detección de estudios de biología molecular. En algunos casos sí se puede detectar la presencia de algún germen, pero en la gran mayoría generalmente son negativos. Puede estar ligado a factores psicológicos y de estrés, sí, particularmente cuando hay pacientes que tienen problemas de ansiedad, depresión, estrés en el trabajo, como es el síndrome de burnout, etc., ¿no? Puede estar muy ligado a factores de estrés, como que muchos de los pacientes tienen ese antecedente. Se lo ha mencionado como causales también los factores inmunológicos, porque en algunos estudios se han encontrado la presencia de interleuquina 1B y el factor de necrosis tumoral FNT alfa en líquido seminal. Entonces se dice que está mucho más ligado a factores psicológicos y a factores inmunológicos más que a factores infecciosos, y de esa manera se justifica la ausencia de bacterias en una prostatitis bacteriana o al síndrome del dolor pélvico crónico. Ahora bien, yendo al diagnóstico, vamos a decir que los signos y los síntomas son inespecíficos, muy similares a la prostatitis crónica, a la prostatitis crónica bacteriana, sí, a la hiperplasia de próstata, al cáncer de próstata, etcétera, tienen un común en cuanto se refiere a los signos y síntomas. Presencia de disuria, polaquiuria, dolor perineal, el tacto rectal es inespecífico, por lo general es normal. En cuanto al laboratorio, el sedimento y urocultivo siempre son negativos. El cultivo fraccionado o mini fraccionado de Meyer Stanley, negativo. El PSA está ligeramente elevado, sin embargo, dentro de los valores normales. ¿Qué vamos a encontrar en la ecografía prostática? Vamos a encontrar una glándula prostática de características prácticamente normales. Sin embargo, nos va a ser de utilidad para descartar la presencia de quistes o restos mullerianos que puedan condicionar algún proceso obstructivo o alterar la funcionalidad de la micción. También nos ayuda a medir la presencia de orina residual, pero como diagnóstico específico de una prostatitis o de una bacteriana no nos sirve de mucho. La tomografía axial computarizada también no tiene ninguna utilidad en este caso, sí nos ayuda a hacer un diagnóstico de exclusión para causas de dolor abdominal, particularmente a nivel hipogástrico. Sin embargo, no es nada concluyente. En los estudios de urodinamia,
vamos a hacer un diagnóstico diferencial de estas formas de prostatitis con otro tipo de patologías como la disinergia del detrusor esfínter o la obstrucción uretral o la fibrosis o hipertrofia del cuello vesical. Esto de la fibrosis e hipertrofia del cuello vesical que está generalmente asociado a personas que tienen la costumbre de aguantar mucho tiempo la orina o tener cuadros de retención y no vaciar de manera adecuada y oportuna la orina. Hay personas, varones particularmente, que aguantan muchas horas y eso no es nada bueno. Puede ocurrir también en las mujeres la fibrosis o la hipertrofia del cuello vesical cuando hacen episodios de retención o aguantan demasiadas horas sin miccionar. Asociado o diagnosticado, mejor dicho, de manera diferencial con la vejiga neurogénica o la vejiga no neurogénica, pero para esto necesariamente tiene que haber un antecedente de un problema neurológico, ya sea a nivel de la columna vertebral o a nivel cerebral. Otros estudios que solicitamos, endoscópicos, como la cistoscopía, que también no son nada específicos, solo encontramos una marcada hiperemia a nivel de la uretra prostática, que es muy similar a la que ocurre en la prostatitis bacteriana crónica. La ecografía transrectal simplemente para hacer diagnóstico diferencial con el cáncer de próstata, con la tuberculosis prostática, etc. Y en algunos casos nos apoyamos también en la biopsia prostática. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial de esta prostatitis bacteriana? La uretritis, la prostatitis crónica bacteriana, con toda la sintomatología que hemos referido, la estenosis de uretra, el cáncer de próstata y la tuberculosis prostática particularmente. ¿Cómo se manifiesta la prostatitis tuberculosa o la tuberculosis prostática? Mediante la presencia de granulomas que se van formando a nivel del parénquima prostático, y esto hace diagnóstico diferencial, no solamente con esta forma de prostatitis, sino también con el cáncer de próstata, porque al hacer el tacto rectal tactamos estos nódulos, ¿no? Y sospechamos de un cáncer de próstata, sin embargo, en algunos casos puede estar presente una tuberculosis. Dentro del tratamiento es multifactorial, hay que hacer un tratamiento combinado, pese a que no hay la presencia de bacterias, sí utilizamos antibióticos, particularmente las fluorquinolonas, que se las utiliza entre 3 a 6 meses, vale decir que es un tratamiento bastante prolongado. Uso de alfa bloqueantes, como hemos mencionado, la tamsulosina, la doxazosina, etc. Antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos como la amitriptilina, por ejemplo, que nos ayuda bastante para este tipo de pacientes que por lo general son ansiosos y además ayuda a disminuir las molestias vesicales que se presentan, ¿no? De las vejigas hiperactivas, por ejemplo, que están asociadas a este tipo de o formas de prostatitis. En algunos casos podemos hacer uso de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que se utiliza para el tratamiento de la hiperplasia de próstata. Ayuda mucho, pero como les digo, tiene que ser el tratamiento multidisciplinario. En algunos casos podemos recurrir a un tratamiento alternativo mediante baños de asiento, acupuntura, fisioterapia del suelo pélvico, termoterapia, etcétera, que son formas sintomáticas nada más que para tratar este cuadro. Como se habrán dado cuenta, no es fácil tratar esta forma de prostatitis. Generalmente los pacientes acuden en reiteradas oportunidades a la consulta, manifestando que sus síntomas siguen permaneciendo latentes y que el tratamiento no ha mejorado nada. En últimos casos recurrimos a la resección transuretral de la próstata, pero en la gran mayoría de los casos es muy difícil de tratar esta forma de prostatitis. Por último, la categoría 4, que es la PIA o prostatitis inflamatoria asintomática, es un hallazgo incidental, producto de biopsias, estudios histopatológicos de piezas prostáticas en la hiperplasia de próstata o en el cáncer de próstata. Por lo general, no necesita ningún tratamiento, porque es una forma asintomática. El paciente no ha manifestado en ningún momento
la presencia de sintomatología. Ahora bien, vamos a la segunda parte de los temas de hoy. Hablaremos de la epididimitis, que en realidad es parte del escroto agudo, es una de las formas más comunes de infección a nivel del testículo, pero particularmente a nivel del epidídimo. Sabemos que el epidídimo es un conducto que pone en comunicación al testículo con la glándula prostática a través del conducto deferente. Entonces va a haber un conducto a través del cual se puede contaminar fácilmente el epidídimo, como es el conducto deferente, por contaminación directa proveniente de la glándula prostática. Entonces va a haber una contaminación canalicular ascendente fundamentalmente. Y decimos, la epididimitis es una inflamación de la estructura tubular, que es el epidídimo, el cual se encuentra en la parte superior y posterior del testículo, almacena y transporta el esperma. Aquí también a este nivel se van capacitando los espermatozoides. El epidídimo en realidad solo es un conducto con estas particularidades. La epididimitis se puede desarrollar en cualquier edad. Ahorita vamos a mencionar a qué me refiero a esto. Generalmente es por contaminación bacteriana, pero pueden haber otras causas que pueden provocar un proceso inflamatorio a nivel del epidídimo, ¿no? Esta es la característica de la ubicación anatómica del epidídimo. Está por arriba y por detrás del testículo, y continúa con el conducto deferente hacia los conductos eyaculadores, a la glándula prostática, y luego hacia el utrículo prostático, donde conjuntamente con la secreción prostática forman lo que se denomina el semen. ¿Cuál va a ser la etiología para que se produzca una epididimitis? Puede ser debida a traumatismos o también puede ser producto del reflujo de una orina estéril o infecciosa. Y la vamos a dividir de la siguiente manera. Pueden ser primarias, relacionadas fundamentalmente a infecciones de tracto urinario. También la prostatitis, cuando es contaminada por bacterias, enterobacterias o pseudomonas, etc. O también la Escherichia coli, aquí de igual manera pongo que se llama destaco que la actividad sexual anal puede ser también la causante de epididimitis cuando la contaminación proviene de la glándula prostática hacia el conducto deferente y el epidídimo. Secundaria a enfermedades de transmisión sexual, infecciones como la clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea particularmente. Aquí se tiene que tener mucho de énfasis en las características clínicas a nivel de la uretra prostática, donde para la clamidia trachomatis podemos encontrar secreciones cristalinas matutinas parecidas a la goma líquida, o presencia de líquido purulento, amarillo, verdoso, como ocurre en la Neisseria gonorrea. Puede estar producida también por otro tipo de causales, en este caso, por ejemplo, fármacos como la amiodarona, que pueden producir la epididimitis. Dentro de la patogenia, es una inflamación celular que se va a iniciar fundamentalmente a nivel de los conductos deferentes, provenientes de dónde, particularmente de la glándula prostática. Entonces hay una contaminación canalicular que va a ascender de la próstata hacia el conducto deferente y luego descender a la cola del epidídimo y abarcar después a la cabeza del mismo. Esta forma de inflamación, además de contaminar el epidídimo, puede producir un proceso inflamatorio reaccional a nivel de la túnica vaginal, produciendo líquido seroso, condicionando la presencia de un hidrocele reactivo inflamatorio. Entonces, esta forma de prostatitis, de epididimitis, perdón, es causa de hidrocele, pero este es un hidrocele que va a durar un corto tiempo, porque una vez realizado el tratamiento, la túnica vaginal vuelve a sus características normales. Raros son los casos que van a condicionar la presencia de un piocele. Por lo general, es transitorio el hidrocele reaccional.
vamos a encontrar un cordón espermático bastante engrosado. Los testículos van a estar tumefactos más que todo por contigüidad del epidídimo. Y dentro de la histología vamos a encontrar fibrosis peritubular bilateral, que en algunos casos, si no es tratado de manera oportuna el proceso inflamatorio, puede ser causa de esterilidad secundaria o de fertilidad baja, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento correspondiente cuando estamos ante una epididimitis. Ahora bien, habíamos mencionado que la epididimitis se puede presentar a cualquier edad. Puede presentarse en la edad pediátrica, donde la principal causa son las infecciones urinarias. Aquí la manifestación clínica fundamentalmente es el dolor a nivel de la bolsa escrotal, donde hay un aumento de volumen, rubefacción, dolor, temperatura, etc., ¿no? Y además el cuadro clínico se manifiesta con alzas térmicas sistémicas, asociado a cefalea y estado nauseoso. Esa es la característica de la epididimitis en niños. En cambio, es mucho más común encontrar en hombres con vida sexual activa, donde además de lo mencionado, vale decir, el aumento de volumen, la tumefacción, el borramiento epidídimo testicular, el engrosamiento, etc., podemos encontrar secreción uretral a nivel del meato, presencia de descarga uretral con pus o secreciones cristalinas como la clamidia o purulentas como la Neisseria gonorrhoeae. Alteraciones en la micción con disuria, dolor miccional, dolor testicular unilateral, edema escrotal, fiebre, que son las particularidades clínicas con las que se manifiesta la epididimitis. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física? Particularmente en la inspección vamos a observar edema, eritema, descarga uretral, como hemos mencionado, y generalmente el cuadro es unilateral, el proceso inflamatorio epididimario es unilateral. A la palpación, ¿qué encontramos? Dolor a nivel del trayecto del epidídimo, induración del epidídimo y del testículo, y además de que vamos a sentir la sensación de calor, incremento de la temperatura del epidídimo. ¿Qué maniobras semiológicas son importantes acá? El signo de Prem. ¿Qué significa? Es la elevación del testículo, o de la bolsa escrotal, mejor dicho, la cual va a originar la disminución o el cese del dolor, ¿no? Alivia el dolor cuando elevamos la bolsa escrotal. Esto más que todo porque se produce una relajación del músculo cremaster, que es parte también del proceso inflamatorio cuando se produce una epididimitis. Entonces, al elevar la bolsa escrotal se relaja el músculo liso y calma el dolor. A diferencia de la torsión testicular en la cual hemos mencionado que más bien el dolor se exacerba. El reflejo cremasteriano va a estar presente. La transiluminación puede ser positiva cuando tenemos un hidrocele reactivo. En la mayoría de los casos no se presenta el hidrocele reactivo, pero en algunos casos sí puede presentarse. Dentro del diagnóstico de la epididimitis, además está la ecografía. Aquí se me ha saltado una diapositiva. Está la ecografía Doppler, que nos hace el diagnóstico diferencial con la torsión testicular. En la epididimitis, la circulación sanguínea va a estar incrementada a nivel del epidídimo y del testículo, a diferencia de la torsión testicular en la cual la circulación sanguínea va a estar prácticamente cortada, no hay circulación sanguínea. Esa es la diferenciación y la particularidad de la solicitud de una ecografía Doppler para el diagnóstico diferencial. Ahora bien, para hacer diagnósticos diferenciales de las patologías escrotales agudas, tenemos que realizar algunas maniobras, por ejemplo, para hacer diagnóstico diferencial entre la torsión testicular y la torsión de apéndices, hemos dicho que las características son diferentes. Hay la horizontalización del testículo, el dolor, etc. Y también la ecografía Doppler nos muestra la ausencia de circulación sanguínea. En cambio, en los apéndices testiculares está muy limitado a estos apéndices nada más, donde encontramos el signo del punto azul, que es la particularidad de este tipo de torsiones. Aquí es importante realizar la maniobra de Prem
Si estamos ante una torsión testicular, sabemos que tenemos que realizar una urgencia quirúrgica, solicitar el tratamiento quirúrgico. En cambio, con la torsión de los apéndices, simplemente el manejo es conservador. Para hacer diferenciación entre un traumatismo y epididimitis, generalmente para el traumatismo existe un antecedente de una lesión contusa a ese nivel, ya sean patadas, caídas, defenestraciones, etcétera, que hayan contundido a nivel del epididio. En cambio, para la epididimitis siempre hay un antecedente de una infección, ya sea una enfermedad de transmisión sexual o una infección de vías urinarias. También se hace diagnóstico diferencial con la orquitis urleana, que para esto ahí tiene que haber un antecedente de parotiditis. Es un cuadro viral que en algunos casos puede comprometer el testículo particularmente más que el epididimo, pero está dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la epididimitis? La primera opción, podemos utilizar ceftriaxona, 1 gramo intramuscular, y asociarlo con el uso de tetraciclinas o doxiciclinas, que puede ser el tratamiento durante 21 días. Esto particularmente cuando hay la presencia de Neisseria gonorrhoeae como causante de la epididimitis. Segunda opción, la doxiciclina, cuando el causante de la epididimitis es la Chlamydia trachomatis. Utilizamos la doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 21 días. Otra de las alternativas para el tratamiento de la levofloxacina, de la epididimitis, es la levofloxacina, 500 miligramos cada 24 horas por 7 días, o 750 miligramos cada 24 horas entre 7 a 10 días. Podemos asociar, además del tratamiento farmacológico, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketoprofeno, etcétera, como parte del tratamiento antiinflamatorio. Importante dentro de las medidas generales es el reposo, la elevación escrotal, aplicar compresas frías a nivel del escroto, usar nuevamente, reiterando, suspensorios escrotales, evitar el levantamiento de objetos pesados y largas caminatas, pero particularmente evitar las relaciones sexuales hasta que el proceso infeccioso haya desaparecido. Bien, eso en resumen de la epididimitis. Si bien es un cuadro mucho más largo, pero ese es en resumen el cuadro clínico y la particularidad de esta manifestación infecciosa. Si tienen alguna pregunta, muchachos.